Cangrejito, cangrejito, ande andarás tú tan bonito, anda no, que eso es una gambita. Buenas amigos, y hoy vídeo de cangrejitos, y es que lo peor de todo es que no vamos a ver cangrejitos, o es muy difícil, y yo lo voy a explicar en este vídeo, porque es un vídeo que parto desde la inexperiencia para crear experiencia, porque ni los conocía hasta que me lo recomendó Jorge, y por eso me he decantado, me he decidido por ponerlos en este proyecto, como estuvimos hace poco visitando peces en Madrid, como bien sabéis. Pero es que también buscando información es dispara en las redes, y entonces pues os voy a compartir una experiencia real de lo que yo haría. Por tanto, nombre científico, pues os lo dejaré indicado, pero este cangrejo, también conocido como cangrejo enano, microcangrejo tailandés, cangrejo pastillero, cangrejo enano araña, pues muchos nombres para que los busquéis información en las redes sociales, de origen tailandés, descubierto en 1991 en el río Tachin. Lo importante de todo esto es que tiene un tamaño máximo de unos 2 centímetros, es decir, que os hagáis una idea, como la uña del dedo gordo, para tener una comparativa, o un poquito mayor por volumen que una de estas gambas neocarídinas que tenemos aquí en este proyectito. Por otro lado, pues para eso, proyectitos ideales para estos cangrejitos, poco volumen, espacio abierto. En este caso, pues no tenemos filtración, o bueno, corrijo, ya sabéis cómo soy, filtración que la van a hacer las plantas. Tenemos una bomba de circulación y unos 8 litros reales, pues un proyecto muy chiquitín. Y este cangrejo es que tiene la mala costumbre, aparte de ser como muchos de los cangrejitos de hábitos nocturnos, de camuflarse muy bien, ya sea entre rocas, maderas o la propia arena, porque tiene un color además muy parecido. Me ha venido muy bien también, por eso tomé la decisión de traérmelos a casa. Y respondiendo también algunas preguntitas, igual que los cangrejarios, si les gusta la parte en emergido o no, pues por eso en este proyecto he puesto pues pequeñas cosas, o viene muy bien, lo podemos aprovechar, porque si tuvieran la necesidad o requerimiento de salir, podrían salir sin ningún problema, como veis aquí. Dicho esto, animal o alimentación animal detríboro, un poco como las gambitas, pero eso no quiere decir que no alimentemos. Animales detrívoros, si damos comida de calidad, estarán en mucha mejor condición, en mucha mejor salud, mucho mejor cuidados. Y referente a su reproducción, es algo que no he encontrado información a día de hoy. Ya lo iremos viendo con la experiencia real a través de la inexperiencia que tenemos ahora mismo, pero esa es la gracia también de este proyecto, todo se ha dicho. Y también, como hemos dicho, pues proyectos pequeños y no muy plantados, porque si ya se camuflan aquí y seguramente sea muy difícil verlos, imaginarlos si los ponemos en proyectos mayores o muy plantados, seguramente no los veríamos nunca, no llegaríamos a disfrutarlos. Dicho esto, pues me quedaría ver algo importante, los parámetros en los que podemos mantener estos pequeños cangrejitos. Y repito y pido disculpas, un vídeo en el que mostramos gambas, pero bueno, parámetros. Aquellos que además van a compartir con sus compañeros, neocaridinas, caracoles o pequeños peces, pero bueno, unos pHs entre 6,5 a 7,3, lo cual nos indica que no van a ser aguas excesivamente duras, pero sí que tenemos que tener algo de sales, porque necesitan algo que es importante, tienen caparazón. Asociar esta regla mnemotécnica caparazón CA, el agua requiere requerimientos mínimos o reposiciones de calcio para que tenga dureza y consistencia, entre otros elementos, lo cual conlleva a que también vamos a hacer cambios de agua para reponer esos elementos o sales minerales de este proyectito. Dicho esto, como veis, mini ficha desde la
inexperiencia, repito, y desde la falta de información, pero precisamente por eso me parece un proyecto muy interesante en el que podemos ir aprendiendo todos en los sucesivos vídeos estado y evolución, y conforme los vea los iré grabando si es que los veo, porque ya os digo, teóricamente es un proyecto muy interesante que a lo mejor tenemos cangrejitos que ni siquiera disfrutamos. Dicho esto, espero que os haya gustado esta propuesta, dejar vuestros comentarios, qué os parece. Si tenéis experiencia previa, compartirla para ayudar a la comunidad a disfrutar y a tener en las mejores condiciones posibles estos seres tan interesantes. Y ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante es aprender y disfrutar y conocer nuevas especies como en el día de hoy. Así que me despido con una visión de este proyecto. ¡Hasta luego, amigos!